Los enviados malditos, cual huestes luciferinas, montaron un aquelarre improvisando falsas sonrisas y drogas y alcohol. Músicos convertidos en prisioneros de la molienda de almas, exprimiendo hasta la última gota de sangre. Nada queda, solamente fantasmas impelidos a vivir en las sombras, surcando calles vacías, arrastrando su zigzagueante deambular, cual luciérnagas sin luz ni hogar. No detienen el viento porque son huérfanos del cielo. Cayeron como un acantilado sumergido en un tsunami y todavía añoran despertar sin mirarse al espejo que refleja un vacío absoluto. La inexistencia, la absoluta y efímera mueca de calavera desdentada, truncando destinos y con un nudo en el corazón, convierten sus venas en los ríos de fuego y lava y dinamita y radioactividad. No más refugio en una última oportunidad. Todo se ha acabado. El árbol golpeado por un rayo y un hacha y polilla y deforestación, aserrín y viruta, desperdicio y polvo, desintegrado como fuego fatuo y ceniza desmemoriada. ¿A dónde llegará su alarido suplicante de un perdón indoloro, adicto a la fatiga del imperio opioide, lleno de fentanilo en letal inyección en el último punto sin cicatriz, el ombligo? Nacido amarrado al cordón umbilical de la muerte, nacidos para morir, sin más, sin paz, víctima o verdugo, o ambos en uno, arponeado como San Sebastián, lleno de saetas, de plegarias, de alquimia, de éxtasis místico, de un pecador buscando la santidad. Así comienza la historia del regreso del Mesías. Un estruendo interrumpió el silencio del sereno nocturno. Un automóvil se estrelló contra un muro de hormigón. El piloto sanguinolento, con furia, pateó una puerta desvencijada, la hizo trizas. El umbral del corredor de la muerte. Un bar, antaño engalanado con alfombra roja, ahora un triste recuerdo, una nostalgia miserable, mausoleo de faraones y homeless. Pidió 2 caballitos de mezcal con gusano. Sus entrañas eran devoradas por un hambre pertinaz. Hígado curtido con cirrosis de un viejo jugador de póker, siempre apostando a perder, desconfiando del reloj de pared, cuyas manecillas se detuvieron hace años. Allí el tiempo no existía. Era la impronta del limbo, de la sala de espera sin esperanza. Encendió un cigarrillo y con la primera bocanada derramó una lágrima.
Se acercó una mesera y le enjugó el dolor con una sonrisa. Lo tomó de la mano y lo llevó directamente al dormitorio. Desabrochó su sufrimiento, botas cowboy, hebilla lozana de una cruz del Calvario. Al caer en la cama cayó también su sombrero tejano. Callaron los murmullos como grillos sigilosos ante el acecho de un depredador. Así él guardó el aliento, desnudo y con heridas. Las sábanas se tiñeron de púrpura. Había perdido mucha sangre en la huida. Todo su cuerpo lleno de estigmas. Tantas veces la misma rutina de conseguir la droga mortal para inyectarse. Sus manos y pies agujerados cual Cristo del Gólgota. Amén de toda su epidermis cubierta de cicatrices como pozos petroleros en Irak, incendiados después de la guerra. En su costado una herida de bala. La policía le había disparado cuando robó una ambulancia del psiquiátrico. Le estaban aplicando jornadas extenuantes de electroshocks. Su frente y sus sienes coronadas con espinas eléctricas encendidas con corrientes alternas, chamuscando todo a su paso como lanzallamas furiosos. Era la vívida imagen del Mesías. Así fue su segundo regreso. La mujer, una Magdalena, hermosa y pecadora, pero esa noche detuvo su peregrinar y en hinojos y sin pudor se tiró al suelo pidiendo perdón. El alguacil y su ejército los tomaron prisioneros. A ella la abandonaron en esa posilga, previamente habiendo sido abusada, y le arrojaron billetes con carcajadas de impunidad. A él se lo llevaron a las mazmorras, lo torturaron, pero no pudieron sacarle ningún secreto, salvo la única verdad defendida hasta la muerte. Efectivamente, él era el Mesías en su segundo regreso, pero para ellos, siendo jueces y parte, eso era una total barbaridad. Lo inmolaron a palos y lo amarraron a su celda, a la jaula, y lo arrojaron sin más contra las fieras de la conciencia de un pecador buscando redención. Nuevamente con esposas lo sujetaron en los barrotes, lo volvieron a crucificar. La Comisión de Derechos Humanos llegó tarde, solamente constató la muerte, firmando un documento avalando su cuestionable muerte natural, paro cardíaco. Como no tenía familiares, lo enviaron al anfiteatro para uso médico en la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México. Algunos cuentan, los que dicen lo conocían, que su madre zapoteca, María, vendía chicles en la colonia Roma, pero un día fue multitudinariamente violada, dio a luz y abandonó a su hijo en la calle, en el basurero junto a la calle Belén. Un niño de la calle, el Messi mexicano, porque jugaba el mejor fútbol. De ahí derivó el apodo del Mesías. Se unió a los carteles hasta ser adoptado por un padrino innombrable. Solamente diré que era una especie de doble espía, sin tener nexos con ningún bando antagónico. Él estaba al servicio de Dios y de su opuesto. Fue muy valiente, un niño vicario o sicario
que pagó con sus sueños de adolescente e ingenuidad y que postergó sin fecha de caducidad lo más preciado y poético y romántico y vitalmente espiritual y misionero. Con su libre albedrío siempre escogió a Dios en este valle de lágrimas. Lo atraparon y buscaron testificara en una corte norteamericana contra el capo, el mismo presidente. La DEA envió las instrucciones, pero ya no estaba. Lo habían sustraído de la celda de alta seguridad de Almoloya de Juárez y lo habían convertido en un enfermo psiquiátrico. Le querían chamuscar el cerebro para crear una amnesia prolongada, borrando todo recuerdo que incriminase a los verdaderos jefes de jefes. En la prensa no se publicó ninguna esquela. No obstante, en los refrigeradores médicos forenses, cuando abrieron su puerta, esta estaba vacía. ¿Cómo había sido posible? La segunda resurrección es sinónimo de una segunda oportunidad en todos los hijos de Dios. ¿Qué fue primero, la droga o su adicción? ¿Y quién no dice que quizás tú eres el verdadero Mesías? Hay un hombre libre caminando en la avenida Insurgentes, esquina con Reforma, junto al periódico Excelsior y enfrente de los 43. Se llama Chavachuy, es decir, Salvador Jesús. Taciturno compró un periódico y le prendió fuego. Las hojas del diario flotaban como globos de Cantoya y caían como cenizas volcánicas, cubriendo los cristales de los automóviles en semáforo rojo. Un equipo de limpiaparabrisas, cual autómatas en vértigo, y con envases de Coca-Cola llenos de jabonadura, rociaban ingentes cantidades de detergente biodegradable y posteriormente limpiaban con franelas rojas comunistas, como una vía de protesta de un país que está en llamas. Más adelante, un carro bomba explotó creando un socavón, un hoyo negro con dirección al vacío profundo. La inteligencia artificial se adueñó de la ciudadanía. Los chips inoculados con las vacunaciones forzadas sellaron cualquier vestigio de una visión crítica, y las noticias siempre corruptas se obsesionaban en negar la realidad. Chavachuy gritó en sentido contrario al tránsito y observó cómo los parabrisas proyectaban imágenes para televidentes hipnotizados. Un Big Brother instalado en una cortina de humo digital cuya pantalla eran los vidrios tanto de los vehículos como de los negocios u oficinas colindantes. Nadie reaccionó, simplemente continuaron su rutina cotidiana con una expresión hierática, inmutable y de conformidad en un semblante nítido, perfecto, como posando para la credencial de votar, una especie de efigie alabastrina con supuestas coronas de laureles e incluso una especie de velitas encendidas cual arbolitos de Navidad. Un muro y un mundo feliz al estilo Cantinflas. Brotaron del asfalto armas blindadas abriendo fuego. Muchos cayeron, carros incendiados, bólidos arrojados de los luchadores insurgentes, bombas molotov. Al grito de patria o muerte salieron los sobrevivientes con machetes en mano y sin temor se batieron con valentía contra el enemigo. El humo cubría la visibilidad. Chavachuy
se refugió detrás de una fuente decimonónica con escultura de bronce de Poseidón, petardos impactando cual meteoritos salvajes, boomerangs ultrasónicos y guadañas cibernéticas, alaridos de dolor, borbotones de sangre rebelde, las sirenas de sismos en altavoz. Comenzó a temblar y varios edificios cayeron como esqueletos de dinosaurios mesozoicos. Se abrió la tierra en dos, abismos creados por la falla de San Andrés, engullendo como bocas hambrientas, tragando árboles, casas, avenidas con negocios, e incluso la estación del Metro Valderas fue deglutida instantáneamente. Chavachuy gritó a todo pulmón: ¡al ataque todos! Y con los puños crispados continuaron con la lucha, quizás la última batalla de una guerra previamente perdida. No importaba nada más que la victoria. Llegaron más tanques y granaderos e incluso helicópteros de cuyas cuerdas descendían boinas verdes, aviones surcando el cielo desplegando paracaidistas que desde lo alto disparaban con municiones radioactivas, contaminando todo a su paso. Luego siguió el turno de las fuerzas aéreas supersónicas con misiles teledirigidos y destruyendo los monumentos icónicos. Bellas Artes y su mármol de Carrara se convirtió en una colección de ruinas de Pompeya. Palacio Nacional y el presidente tocando la campana volaron por los cielos, la catedral, escombros ígneos, y el templo mayor con su pasado del imperio azteca arrojado sin más a las montañas aledañas del Chiquihuite. Tolvaneras y remolinos de fuego, escenas dantescas, guerras floridas de Teponaztli y ocarinas, melodías del cielo con tormentas eléctricas, la energía de choque expansivo rompiendo cristales y doblegando árboles y postes, cableados de alumbrado de fuego como serpientes infernales. Se abrió la tierra y en el nivel freático emergió cual géiseres enloquecidos de dragones de agua, el mismo dios del agua azteca Tlaloc y sus seguidores de los tlaloques bañando con granizadas intempestivas, anunciando el regreso del quinto sol Huitzilopochtli. Sueño o pesadilla, el mito del regreso de Quetzalcóatl coincidía con la segunda venida de Jesucristo, el Mesías. Chavachuy era la prueba viviente, el Messi mexicano, en virtud de sus dotes futbolísticas. Una granada todavía sin estallar fue pateada por él y anotó gol en la cabina de control del enemigo, y todos gritaron: ¡gol del Mesías! Una orquesta sinfónica levantando sus instrumentos de aliento, tocando las trompetas del cielo, los hormigueros humanos convertidos en gusanos calcinados. Chavachuy y su fiel ejército continuaron la lucha. El enemigo, no obstante, había triunfado. Era cuestión de tiempo que los últimos bastiones de insurrección se mantuvieran vivos. El aire contaminado con radioactividad era el preludio de la extinción definitiva de todos los mexicanos, los buenos o malos, daba igual. La raza de bronce derretida en la noche más triste de la historia del país. Nadie comprendía nada. Los sobrevivientes, cual pueblo elegido, tomaron Avenida Insurgente Sur rumbo al Popocatépetl. En las cúspides nevadas de los volcanes podrían sobrevivir en virtud de permanecer en un aire puro de alta montaña. Pernoctaron, no sin riesgo seguro de muerte por las tempestades y temperaturas bajo cero, pero bajo la dirección de Chavachuy encontraron un nicho subterráneo con clima idóneo e incluso un manantial y plantas comestibles. Chavachuy explicó que el apocalipsis había llegado. La inteligencia artificial había creado los primeros ejércitos de transhumanismo para acabar con la raza humana.
Todo el mundo había caído como mártires defendiendo nuestro planeta ante la verdadera invasión extraterrestre. Los chamanes de México tocaron caracol y prendieron incienso y levantaron las flechas con punta de obsidiana, se pintaron el rostro para la guerra florida, batieron tambores y salieron vestidos de pieles y plumas y piedras preciosas y turquesas de pectoral. Esta era una guerra espiritual. Incluso los demonios del inframundo y los psicópatas y cárteles y mercenarios, todos dejaron de existir, tanto en el plano material y espiritual. Nadie que no fuera miembro del batallón guerrillero por la soberanía del mundo pudo sobrevivir. Chavachuy levantó el puño y al grito de ¡Viva México! Y viva la Madre Tierra, dio la orden de transmutar en lobos blancos de la nieve para no ser descubiertos. Obviamente en un nivel simbólico, porque seguían siendo los mismos seres humanos de carne y hueso, cuya alimentación se basaba en el chile, tortilla y frijol. Algunos se amarraron las franelas rojas en la frente como samuráis invencibles. Con un canto poético, propiciatorios crearon un halo de protección como una espesa neblina que les permitió acercarse a la boca del volcán Popocatépetl. Ahí estaba la principal base de las naves extraterrestres. Descendieron por la cresta principal de los ovnis y entraron sin ningún problema. Inmediatamente fueron recibidos con honores y les entregaron la llave de una nave espacial para los resucitados. Chavachuy, atónito, comprendió que efectivamente era el juicio final y el apocalipsis había concluido, y ellos eran los así llamados pleyadianos, o en otras palabras, los ángeles de Dios. Apareció el capitán de esa nave, un ángel querubín cubierto con docenas de alas llenas de ojos sabios, y estrechó las manos de Chavachuy y su ejército. A continuación ascendieron en el horizonte y en un segundo ya estaban en el espacio. Con rayo láser quemaron la base espacial internacional que orbitaba en torno a la Tierra. Chavachuy se molestó y se arrojó en contra del capitán, pidiendo clemencia para los humanos. Le recordó el pasaje bíblico de Sodoma y Gomorra y de los santos rescatados, y le rogó no destruyese la tierra. Sin embargo, nuestro planeta voló en pedazos sin ninguna alma pura. ¡No!, gritó Chavachuy, y comenzó una lucha encarnizada. Chavachuy fue sometido de inmediato y lo arrojaron al vacío en una cápsula cárcel-prisión como castigo, y lo mismo pasó con el resto de los rebeldes. Todos y sin excepción corrieron la misma suerte. Fueron llamados los ángeles caídos. Chavachuy robó la llave del tiempo y pudo regresar la historia para intentar dar una nueva oportunidad a la humanidad. Al llegar a la superficie promulgó el perdón por encima del odio, pero fue sentenciado a muerte en el tradicional festejo de Semana Santa de la crucifixión de Iztapalapa. Ya en la cúspide del martirio, se fracturó el madero y cayó al suelo. Llegó la ambulancia y de inmediato se lo llevaron al hospital del Seguro Social más cercano, pero como no había cupo, fue remitido a una institución privada de alto perfil. Sin embargo, fue rechazado por no poder solventar sus gastos. Entonces simplemente lo dejaron en la banqueta de Coyoacán, cerca de una librería Gandhi. Ahí los dueños lo rescataron y lo colocaron en la bodega llena de libros, y al fondo un dormitorio del velador. Mandaron traer un médico, pero fue en vano. Entonces contactaron a la chamana Pachita, quien se presentó acompañada del director de teatro Alejandro Jodorowsky y el mismo doctor Jacobo Grinberg, el famoso neurocientífico desaparecido.
Chavachoy no reaccionaba. Su vida corría peligro inminente. ¿Quién podría salvarle? La mente extraviada entró entre el aquí y el ahora, y entre lo que fue y lo que será o no será. Alguien solicitó claridad meridiana para comprender el fenómeno de la vida y la muerte, memoria y recuerdo, el hubiera como posibilidad intangible y lo que podía ser como un futuro supuestamente creado a fuerza de voluntad personal. Desde el punto de vista oriental, en la filosofía de Lao Tse, con su libro del taoísmo, refiere que si uno quiere alcanzar, debe esperar a que todo llegue, o en su defecto, algo más verosímil, es decir, en un destino previamente creado del cual no somos dueños, sino simples marionetas manipuladas por una mano invisible o una conciencia universal que nos precede y de la cual somos su manifestación, su esencia divina, algo así como el Espíritu Santo y nuestra alma. El ciclo de vida budista, reencarnación tras reencarnación, un karma, causa-efecto, predetermina nuestro devenir humano hasta la iluminación. Empero, teniendo poder sobre el tiempo, uno puede elegir reescribir la historia. Sin embargo, bajo la perspectiva de los universos múltiples simultáneos, esto ya es posible. Lo único que hace falta es subir el nivel vibratorio para estar en consonancia con una dimensión alterna más sublime. Existen muchas teorías, pero solo una vida y un gran misterio en torno al sentido de la misma. Una realidad innegable. A veces tenemos la sensación de un déjà vu o una premonición o de situaciones ya vividas con anterioridad. De hecho, existe un cúmulo inagotable de información fragmentada que la ciencia todavía no puede explicar. Fenómenos como sueños lúcidos o meditación trascendental, un Siddhartha Gautama iluminado, el Buda histórico o un Zaratustra en la zona de Persia antigua, de donde Federico Nietzsche se inspiró para crear el mito de superhombre en el libro intitulado Así habló Zaratustra, que a su vez motivó al famoso compositor Richard Strauss en crear una obra sinfónica homónima. Vasos comunicantes, historias concomitantes, es decir, poderes humanos ancestrales, pero anestesiados por el control social sobre la humanidad, pero que se supone que son parte natural de nuestra capacidad innata. ¿Cuántas veces no hemos presentido a alguien y de inmediato suena el teléfono o el celular, es decir, la telepatía genuina, o en ocasiones aquellas coincidencias, o mejor llamadas diosidencias, por cuanto significa un encuentro bienaventurado con almas gemelas? La mente humana rebasa las expectativas científicas. Solamente usamos un 5% de nuestra capacidad cerebral. Es un hecho irrefutable, una verdad trascendental. Mi cuerpo sudaba, la fiebre no descendía. La chamana Pachita fue poseída por el espíritu del hermano Cuauhtémoc y abrió un portal comunicándose con los sabios de todos los tiempos, sintetizados en el último Tlatoani azteca. Alejandro Jodorowsky y su técnica psicomagia susurró un secreto al oído: hermano, descuida, pronto estarás muy bien, confía en la sabia chamana. El doctor Jacobo Grinberg, con su juramento hipocrático, citaba en voz alta dicha sentencia griega: velar por la vida humana desde su gestación y no contravenir la naturaleza vital. Pachita sacó un cuchillo de campo y lo giró en torno a mi aura y la comenzó a limpiar hasta que volvió a brillar con tal intensidad que me tuve que cubrir los ojos con unas gafas para el sol.
Y luego entré en una burbuja de historia y me convertí en el amigo de Cuauhtémoc, el señor de Tlacopan, hoy Tacuba, cuando nos quemaba los pies Hernán Cortés, torturándonos para que reveláramos el secreto del tesoro escondido. En eso Cuauhtémoc ya no era Cuauhtémoc, ahora era Pachita, quien con su daga de pedernal se la ofrecía al conquistador ibérico diciendo: toma esta daga y mátame. Percibí cómo Pachita tomaba la daga bañada con oro y la enterraba en mi vientre. Desmayé de ese fuerte impacto y observé cómo de mis entrañas aparecía un bebé. Estaba dando a luz. Yo, Chavachuy, un hombre hecho y derecho, procreando vida. ¿Cómo podría ser eso posible? Después descubrí que mi rostro era el del recién nacido, mi niño interior. Grité tan fuerte por los dolores del parto y de la cesárea consumada. Luego también la chamana Pachita extrajo un caballo alado, un Pegaso, volvió a introducir un cuchillo machete y golpeó en una materia sólida. Era un cofre de oro, el tesoro escondido de Cuauhtémoc. Surgieron un castillo y un barco con dimensiones reales y también un espejo para ver el futuro. Yo logré desdoblarme y me introduje, aunque parezca una locura o una quimera, penetré yo mismo en mi propia cirugía a corazón abierto. En una balsa de 2 remos crucé los ríos de mis venas hasta llegar al mismísimo corazón. El corazón me sonrió, agregó: Chavachuy, soy tu propio corazón, siéntate a la mesa. Y con una campanita llamó al mayordomo, que más bien parecía un chamán huichol con sombrero de plumas de águila real. Y en ese preciso momento mi propio corazón se transformó en un peyote con flor cuyos pétalos blancos parecían palomas de la paz. Acto seguido agregó: con voz sabia: cómeme, soy Jículi. Y él mismo extrajo un gajo rebanado y me lo introdujo en mi boca como si fuera la primera comunión católica y estuviera recibiendo el cuerpo de Cristo. La transubstanciación en una hostia blanca inmaculada. Recibí el pan cactáceo. Ya no tenía espinas. Previamente habían sido retiradas con suavidad, en tanto que más bien poseen una consistencia de vellosidad aterciopelada blanca. Al masticar y absorber el líquido néctar sagrado, mi corazón me miró satisfecho. En náhuatl, el idioma tolteca de los sabios, chamanes, retomado por los aztecas como lengua oficial del imperio en Tenochtitlan, indicaba que Yolotl significa corazón y de ahí proviene peyote. En Yolotl, en Xochitl, literalmente expresa corazón y flor, lo cual se traduce como poesía. Netzahualcoyotl y Netzahualpili, preclaros poetas prehispánicos, cuyo legado posee la sabiduría del espíritu del guerrero. Incam a Nicohua, allí donde no hay muerte. Incam Ontepetigua, allí donde se alcanza la victoria. Inma Oncan Niau, vaya yo. Mi corazón abrió una de sus válvulas y me invitó a atravesar el umbral de la sabiduría. Estaba en una montaña volando en mi Pegaso y con el cofre de oro aterrizaba en mi barco y llegaba a mi castillo. Ondeaban banderas cuya heráldica era la de los profetas. En su interior
1.600.000 guardianes de la luz, todos mis ancestros desde la aparición del Homo sapiens hace 200.000 años aproximadamente, con el espejo para leer el futuro y comprendí la razón de todo, aunque aparentemente el universo tiene una manifestación caótica. Llegaron agentes de la CIA, la Agencia Central de Inteligencia, desplegando 3 grupos de 5 expertos en contrainteligencia, vestidos de negro buscando el tesoro de Cuauhtémoc, es decir, el poder de curación otorgado a Pachita, que ahora también yo poseía con mi cofre sagrado. Jacobo Grinberg abrió un libro escrito por él, Los chamanes de México, y la chamana Pachita se introdujo en el mismo, seguida del mismo autor. Se cerró y quedó en la cama donde reposaba yo. Alejandro Jodorowsky hizo lo propio y se metió en su texto la psicomagia y también desapareció. Entonces, imitando tal acción, me mimeticé en un libro escogido al azar, lo abrí y escapé en su interior. No nos encontraron. Sin embargo, alguien solicitó el ejemplar de Carlos Castaneda, Viaje a Ixtlán, y cuando su nueva propietaria lo abrió para leerlo, aparecí yo frente a ella. Estábamos dentro de un vagón vacío de la línea que va al aeropuerto. No temas, le dije, soy parte de este libro y no estás alucinando. Por el contrario, vamos a ir juntos a conocer a don Juan. Ella se llamaba Ana y estudiaba un posgrado en filosofía y letras y estaba escribiendo su tesis sobre la magia en México. Realmente ella era una maga muy poderosa que intentaba conocer los secretos chamánicos, pero aún no había podido acceder a los mismos, o más bien era todo lo contrario. Ella realmente era doña Juana, la maestra de don Juan. Quería ser presidenta de México, la primera mujer en alcanzar dicha distinción. Quería continuar con el proyecto de soberanía emprendido por su antecesor. Quería terminar con los feminicidios y el machismo e imponer la igualdad de género. Quería defender al país ante la nueva invasión norteamericana. Ella era realmente Claudia Sheinbaum Pardo, la próxima y la primera presidenta de México. Yo le obsequié el espejo que lee el futuro para garantizar su victoria. Ella se fue en una estación Instituto del Petróleo para recuperar a Pemex. Yo continué hasta la terminal aérea y tomé un avión rumbo a Ucrania para buscar la paz. La más difícil de esta guerra es la paz, Caín y Abel y la mandíbula de buey. Generalmente el ojo por ojo y diente por diente convierte a la humanidad en los polifemos chimuelos, dentaduras postizas cubriendo el daño perpetrado en el prójimo y tuertos miopes con el ojo iluminante, usando monoculares y un parche de pirata. Tiresias poseía mayor calidad visual siendo ciego de nacimiento porque veía con el alma y no se dejaba engañar con la ilusión óptica de un supuesto oasis en medio del desierto. El pez muere por la boca y lo esencial es invisible a los ojos. Chavachuy fue tomado prisionero por los agentes secretos de Rusia y Ucrania. Lo interrogaron con ganas de exprimirle el corazón como jugo de naranja sin semillas. No querían que su vocación pacifista tuviera semillas de objetores de conciencia que permitiera a los ciudadanos de a pie de ambas naciones que se opusieran al servicio militar obligatorio. ¿Cómo puede haber guerra si no hay soldados obligados a matar a hermanos por antonomasia, los supuestos enemigos? La industria de las armas
necesita guerras para hacer business, necesita a Caín matando una y otra vez a Abel, necesita a los demonios controlando el alma de la humanidad. El negocio de la muerte es el más lucrativo. Somos un aborto fallido. Chavachuy recordó su origen, su madre, una mujer zapoteca vendiendo chicles en la colonia Roma, en México, siendo multitudinariamente violada. Era mentira, su madre había sido abducida por un ovni. Chavachuy era un extraterrestre. Le hicieron pruebas de sangre y detectaron que su sangre era azul y no roja. Putin y Zelensky estaban enfurecidos con esta noticia de saber que Chavachuy iba a triunfar con la paz en la guerra de Ucrania y Rusia. Baste mencionar que antes ambos mandatarios trabajaban para el dueño del monopolio de la televisión rusa, un mafioso. Contrató a Zelensky para actuar en programas televisivos en Ucrania con la condición de hablar en ruso, a lo cual aceptó, y Putin era el guardaespaldas del magnate de los medios de comunicación exsoviéticos. El perdón es la única solución para encontrar una salida diplomática. Chavachuy dijo que era el embajador mexicano con la doctrina AMLO, abrazos no balazos. Estaban tan furiosos que le querían cortar los brazos para que no pudiera dar abrazos. Las crisis del capitalismo se resuelven con etapas bélicas. La industria armamentista, la más beneficiada junto al Viagra, el sexo y la muerte, como tabúes de la humanidad. Seguimos siendo changos predarwinistas, es decir, mono sapiens. Y si a esto le agregamos la idea fascista nazista de superioridad racial blanca que impera tanto en el ejército ucraniano de Azov y como en las filas ultranacionalistas rusas, craso error, comentó Chavachuy. Ustedes no han entendido nada. Se presume de lo que se carece, incluyendo a Trump y la toma del Capitolio del 6 de enero del 2022, con sus huestes de Ku Klux Klan y adoradores de los ejércitos confederados del sur esclavista en la Guerra de Secesión de 1861-1865, e incluso ondeando banderas con la esvástica germana. Chavachuy agregó: todos, y en especial los nórdicos, eslavos, anglosajones, orientales, pieles rojas, mestizos, criollos o las castas hindúes exportadas a América colonial, todas sin excepción son una raza híbrida, Homo sapiens, con porcentajes de 4% aproximado más o menos de Neandertal. La única raza Homo sapiens pura es subsahariana y son africanos. Más se enojaron con Chavachuy y lo insultaron con un lenguaje que sonrojaría al mismo Dostoyevsky, creador de la novela Crimen y Castigo. La violencia y las drogas, la pulsión de muerte y la pulsión dionisíaca de fertilidad y vida enajenadas. Filosóficamente la humanidad es fobiasofía, es decir, lo contrario a la filosofía, al amor, a la sabiduría. En este planeta Tierra, con más de 4.000 millones de años de historia desde su formación y gobernada durante la mayor parte por dinosaurios, dominio predador absoluto, ahora junto con el plancton son residuos en yacimientos de combustible fósil, petróleo. La humanidad ha atravesado etapas con la revolución industrial 1 y 2, basándose en el carbón. Hoy en día la fuente de energía es el petróleo. Si bien es cierto, se ha venido desarrollando fuentes ecológicas alternativas, tales como la energía solar, eólica, acuífera, en agua dulce con presas y en agua oceánica con corrientes marinas. El origen de la guerra de Ucrania y Rusia es el odio. Estados Unidos no quería que el gas ruso más barato dominara a la Unión Europea y bombardeó el Stream 1 y 2.
Alexis de Tocqueville, en su Democracia en América, libro profético escrito antes de la Revolución Francesa, anunciaba que en un futuro las dos potencias mundiales serían Estados Unidos y Rusia. Cuando Constantino, emperador romano, considerado a sí mismo como un dios en la tierra, a petición de su madre Helena, instauró la religión católica como la religión del imperio en el año 300 de nuestra era, y a su muerte dividió su dominio entre sus dos hijos, Occidente, ubicado en la capital de Roma, y Oriente en Constantinopla. El politeísmo y el paganismo decadente del imperio romano se transformaba en un monoteísmo. Jesús fue judío y murió judío, nunca fue cristiano. El Mesías, el enviado de Dios en la tierra. Josefo, soldado romano, quien vivió en el contexto de la crucifixión, escribió la verdadera existencia objetiva de Jesucristo. En el Evangelio de San Mateo se narra cómo Poncio Pilato se lava las manos ofreciendo al pueblo judío dominado en Israel la opción de indultar a un prisionero, pero ellos deberían elegir entre Barrabás, un guerrillero judío, o el Mesías Jesucristo. En la película de Mel Gibson, La Pasión, tuvo que dejar el audio en arameo, la lengua de Jesús, además del hebreo, pero sin traducción al inglés o al español o a la lengua de cada país, so pena de prohibir su proyección cinematográfica en las salas dominadas por intereses contrarios a transmitir dicho evangelio de San Mateo. El odio o el demonio, quien verdaderamente controla a la humanidad. Libre albedrío, la base sustancial del alma humana, desde el pecado de Adán y Eva comiendo el fruto prohibido, el árbol del bien y el mal, la mordida de la manzana y la serpiente engañosa. Con la llegada del Mesías y su crucifixión, nuestras deudas quedan saldadas. Desde el punto de vista de la Kabbalah, el libre albedrío verdadero es siempre elegir a Dios por encima de todo. En otras palabras, el amor como única respuesta ante todo. Toda religión etimológicamente significa religar, volver a unir con el todo, con Dios. Jesucristo vino para salvar, no para crear religiones. Sin embargo, el mundo occidental posee tres religiones monoteístas por orden de aparición: el judaísmo, el cristianismo y el mahometanismo. El judaísmo sigue esperando la llegada de su Mesías, si bien existen judíos que aceptan a Jesús como el enviado de Dios y se hacen llamar mesiánicos. El cristianismo se ha venido subdividiendo en muchas corrientes a partir del cisma de Calvino y Martín Lutero. El Islam considera que Jesús es un profeta que anunció la llegada de Mahoma y la nueva religión en el año 622 de nuestra era. También posee subdivisiones como chiitas, sunitas, etc. Gran parte de la historia de la humanidad han sido las guerras religiosas, cuando Jesús Cristo vino a hacer la paz y no a la guerra. Las cruzadas recuperaron Tierra Santa del dominio musulmán. Siglos y siglos de guerra. Todavía hoy en día un plato de arroz con frijoles se denomina moros contra cristianos, o en el Thanksgiving al guajolote le dicen el turco, el turkey. Chavachuy, mexicano de corazón, pensó lo siguiente: así como el cacao es de origen mesoamericano y su nombre Chocotlatl, es decir, cacao con aguatl, con atl, y todos en el mundo le dicen chocolate o chocolate. De igual manera, el nombre náhuatl, guajolotl o guajolote, se hace alusión al hermano gemelo de Quetzalcóatl, Xolotl, perro negro, vinculado a lo opuesto de la luz, la noche. De ahí deriva ajolote o ajolotl. Chavachuy concluyó: deberían modificar el nombre del pavo en inglés. En lugar de turkey, deberían llamarse guajolochi, con Y al final. Las fronteras políticas por razones religiosas, Irlanda del Norte e Irlanda del Sur. Con la independencia de la India en 1947 surgió la guerra religiosa que terminó con la instauración de Pakistán como
como musulmán y la India con su religión politeísta. Curiosamente, es el único país que respetan más a las vacas que a los humanos. El ganado vacuno es libre, pero no cachemira. Ahora bien, si a este laboratorio de amor-odio le agregamos la visión marxista, cuyo anatema, la religión es el opio del pueblo, entonces nos da como resultado otro frente de guerras, los ateos contra los religiosos. En todos los países comunistas está prohibido profesar religión alguna, así como inexistencia de partidos y de libre mercado. La libertad de expresión está vedada. En México, el gobierno de Obregón prohibió los oficios religiosos, dando como resultado las guerras cristeras que se prolongaron por más de una década, 1924-1936. Es una gran paradoja. Dios es amor y todos los 8 billones de humanos somos sus hijos, y solo nos pide a cambio amarlo por encima de todas las cosas en los 10 mandamientos. Y mira cómo termina todo, en guerra y muerte. No robarás, y los países imperialistas como Estados Unidos, Rusia, China, Francia, Inglaterra, entre otros, roban países o territorios. Palestina todavía no es país, ni tampoco Puerto Rico, e incluso Yitzhak o Isaac Rabin, presidente de Israel, fue asesinado por un ultraortodoxo judío en 1995, después de haber pactado la paz con Yasser Arafat, lo que motivó ser galardonados con el Premio Nobel de la Paz en 1994. Chavachuy era el primer humano con padre extraterrestre en la Tierra. El mundo temió lo peor. El chivo expiatorio sería Chavachuy. Todos los males de la tierra personificados en el Messi mexicano, el Mesías. Chavachuy fue motivo de una paz mundial. Todos los enemigos se unieron contra un enemigo común, Chavachuy, un extraterrestre que amenazaba la extinción de la vida en el planeta. Putin y Zelensky firmaron la paz. Rusia, China, Corea del Norte y Cuba fueron aceptados en la ONU. El secretario general de la ONU, Guterres, con el voto absoluto de los países del Consejo de Seguridad y de la Asamblea, resolvían lo siguiente, a saber, condenaban a muerte a Chavachuy, le imputaban ser el Mesías extraterrestre por supuestamente el potencial que representaba en la amenaza, en la extinción de la humanidad en especial y de la vida en general. Lo crucificaron en un transbordador con alas y lo lanzaron al espacio exterior. La prensa publicó en encabezados: la amenaza extraterrestre a la vida ha terminado. Ese mismo día continuó la guerra en la tierra y siguieron matándose entre hermanos por cualquier motivo, e incluso por un partido de fútbol, como la guerra de los 100 horas que ocurrió entre Salvador y Honduras en 1969. Chavachuy demostró ser noble en su ejercicio pacifista. Llegó a Marte, el planeta rojo, el planeta asociado a la guerra. Sin embargo, era un verdadero planeta de paz. ¿Sería acaso porque no había humanos, salvo Chavachuy, mitad humano y mitad extraterrestre Anunnaki?